El dueño de la hacienda miró a Helena con desdén mientras señalaba al animal en el rincón más oscuro del establo. «Te doy el título de propiedad si logras que este monstruo se deje tocar», sentenció con una sonrisa burlona. Helena, con el corazón acelerado, se acercó al caballo que todos llamaban el maldito. Pero cuando ella susurró una sola palabra al oído del animal, lo que el caballo hizo a continuación hizo que la burla del hombre se transformara en un grito de puro terror. Haz clic en el botón me gusta e inscríbete en el canal para descubrir cómo terminó esta increíble historia. La luz de las 5 de la tarde caía sobre el picadero municipal de una manera casi poética, filtrándose a través de las vidrieras altas y dibujando franjas de oro sobre la arena húmeda. Para Helena, ese era el escenario de sus mayores triunfos, el altar donde su voluntad y la potencia de la naturaleza se fundían en una danza perfecta. A lomos de Apolo, un imponente alazán de pelaje brillante como el cobre fundido, el mundo se movía a un ritmo diferente. No era solo una relación de jinete y montura, era una simbiosis de latidos. Ella sentía la tensión en el lomo del animal antes de cada obstáculo, y él sentía la confianza de ella viajar por las riendas como un impulso eléctrico. Aquel día, el ambiente estaba cargado de una expectación casi insoportable. Era la gran final, el momento que definiría sus carreras y los catapultaría a la historia del hipismo mundial. Apolo resoplaba, un sonido rítmico que para Helena era la música más hermosa del mundo. Sus cascos golpeaban la arena con una cadencia perfecta, un galope de 3 tiempos que parecía desafiar las leyes de la física. Helena ajustó su posición, sintiendo el cuero de la silla contra sus piernas, la respiración del caballo sincronizada con la suya, formando un único organismo. Ante ellos se alzaba el último obstáculo de la temporada, una triple barra de 1,50 m, pintada de un blanco inmaculado que, bajo los potentes focos del estadio, parecía brillar con una luz divina. Era la cima de la montaña, el último peldaño hacia la gloria eterna. «Vamos, mi niño, es nuestro momento», susurró Helena, inclinándose hacia adelante, fusionando su centro de gravedad con el del animal en una comunión absoluta. Apolo batió sus patas traseras contra el suelo, impulsándose hacia el cielo con una potencia que habría hecho dudar a un rayo. Por un segundo, el tiempo se detuvo de forma literal. Helena experimentó esa sensación de ingravidez que solo los jinetes de élite conocen, ese instante místico en el que dejas de ser un ser terrestre para convertirte en parte del viento. Pero entonces, algo falló. No fue un error grosero, sino una milésima de segundo, un mal cálculo de milímetros en la batida, casi invisible para el ojo humano, pero catastrófico para la mecánica del movimiento. El casco trasero de Apolo rozó la barra superior. No fue un roce ligero que hace vibrar el listón. Fue un impacto sólido que desestabilizó el arco del salto. El silencio que siguió en la arena fue ensordecedor, roto únicamente por el crujido seco, como un disparo, de la madera de pino rompiéndose bajo la presión de media tonelada de músculo. Helena vio, como en una pesadilla a cámara lenta, como el cuello de Apolo se doblaba de forma extraña. El suelo, que antes era una alfombra hacia la meta, se convirtió de repente en un enemigo voraz que subía a gran velocidad hacia ellos. El impacto fue un estruendo de carne, cuero y arena. Media tonelada de potencia colapsó sobre el flanco derecho. Helena fue lanzada fuera de la silla, pero su pie derecho quedó atrapado un segundo de más en el estribo de metal, tirando de su rodilla y su cadera con una violencia técnica brutal antes de liberarla. Rodó por la arena, el polvo amargo llenando sus pulmones, el sabor metálico de la sangre inundando su boca. Pero el dolor físico de su propia pierna rota no fue nada comparado con el sonido que escuchó a continuación, un relincho agudo, largo, desgarrador. Era un grito de agonía pura que salió de lo más profundo de la garganta de Apolo. No era el sonido de un animal herido, era el sonido de un alma que se sabía condenada. Helena intentó levantarse impulsada por la adrenalina, pero su pierna derecha se negó a sostenerla, enviando una descarga eléctrica de agonía a través de su espina dorsal que la hizo colapsar de nuevo. Se arrastró por la arena con las uñas, ignorando los gritos aterrados de la multitud, las cámaras de televisión que hacían zoom sobre su tragedia y a los paramédicos que corrían desesperados hacia ella. Sus ojos estaban fijos únicamente en el alazán. Apolo intentaba levantarse, sus patas delanteras rascando desesperadamente el suelo, levantando nubes de polvo, pero su tren trasero permanecía inerte, doblado en un ángulo que desafiaba cualquier anatomía saludable. El caballo, su campeón, su hijo de 4 patas, estaba revolcándose en el fango de su propia sangre y sudor. «Apolo, no te muevas. Por favor,
Quédate quieto. Gritaba Elena, su voz rota por los sollozos y el polvo que asfixiaba su garganta. Cuando finalmente los veterinarios de pista llegaron y rodearon al animal con una lona azul para ocultar la escena al público, el ambiente cambió de la gloria al luto en cuestión de segundos. Las pantallas gigantes del estadio mostraron la repetición, el momento exacto en que la articulación del boleto cedía bajo el peso del impacto. Los expertos en las gradas sacudieron la cabeza en señal de derrota. En el mundo del hipismo de alta competición, un caballo con esa lesión es a menudo visto como una maquinaria irreparablemente dañada. Un activo que, de la noche a la mañana, ha dejado de ser rentable. Elena fue subida a una camilla a la fuerza, sus dedos aferrados a un puñado de arena de la pista como si quisiera retener el último rastro de su vida anterior. Vio cómo cubrían a Apolo con una manta térmica y lo subían a una ambulancia equina. Los ojos del caballo, antes llenos de una inteligencia dorada y vivaz, estaban ahora dilatados por el shock y la morfina, fijos en ella en una muda súplica de perdón. Semanas después, en la esterilidad aséptica de una habitación de hospital, las noticias fueron como puñales de hielo. Su pierna sanaría tras varias cirugías y meses de fisioterapia tortuosa, pero su carrera profesional estaba acabada. El seguro de la competición y los patrocinadores, aquellos que antes se peleaban por poner su logo en su chaqueta, fueron rápidos en retirar su apoyo. Un jinete cojo no vende relojes de lujo. Pero lo peor estaba por venir. Su entrenador, el hombre que la había moldeado desde los 10 años, entró en la habitación con un documento frío y definitivo en la mano. Elena, tienes que ser fuerte. El informe veterinario de Apolo es devastador. La fractura es conminuta y hay daños neurológicos severos en la columna. Mantenerlo vivo es un gasto insostenible para el club. Y seamos realistas, nunca volverá a saltar una valla de jardín, mucho menos una triple barra. Los dueños del establo y los socios sugieren que lo más humano, lo más lógico, es el descanso definitivo. La eutanasia está programada para el lunes. ¿El descanso? Elena sintió que el oxígeno se escapaba de la habitación por las grietas del techo. Estás hablando de ejecutarlo porque ya no puede colgarte medallas en el cuello. No es un coche viejo, es Apolo. Es realismo, Elena. Es un animal de 500 kilos que no puede sostenerse sobre sus 4 patas. Se ha vuelto agresivo por el dolor, muerde a los mozos de cuadra. El sistema no permite errores de este calibre. Tienes que dejarlo ir por tu bien y el de él. Elena miró por la ventana del hospital hacia el horizonte gris. Sus propias manos, llenas de cicatrices, temblaban. Recordó la primera vez que montó a Apolo, como el caballo parecía leer sus pensamientos más íntimos. Recordó cómo él la había consolado en la soledad de sus peores días, apoyando su cabeza pesada en su hombro. No podía permitirlo. No podía dejar que la misma industria que lo había explotado hasta el agotamiento lo desechara ahora que estaba roto, como si fuera una pieza de repuesto defectuosa. No, dijo Elena con una voz que nació de sus entrañas, una firmeza que hizo que su entrenador retrocediera un paso. Él me ha dado su gloria, su fuerza y su juventud. Yo no voy a quitarle lo único que le queda, su derecho a respirar. No lo sacrifiquen. Me lo llevo. Nos vamos a la vieja granja de mi abuelo, en la montaña. Elena, esa granja es una ruina olvidada. Tú apenas puedes caminar con muletas y no tienes dinero para mozos de cuadra. ¿Cómo vas a cuidar a un animal traumatizado y violento de media tonelada tú sola? Te va a matar. Aprenderemos a vivir de nuevo o moriremos en el intento, respondió ella, cerrando los ojos para ocultar sus lágrimas, pero no su resolución. El peso del silencio que siguió fue absoluto, cargado de una solemnidad fúnebre. Elena sabía que, al firmar aquellos papeles de traslado, estaba renunciando a su estatus, a su cuenta bancaria y a su prestigio social. Pero mientras el eco del relincho de dolor de Apolo seguía vibrando en sus oídos como una campana de advertencia, sabía que el verdadero gran salto no era el que habían fallado en la pista bajo las luces de neón. El verdadero salto era este, el salto hacia lo desconocido por puro amor. La caída del trono había sido violenta y pública, pero en la humildad del suelo ensangrentado, Elena comenzaba a descubrir una dignidad que el éxito jamás le habría permitido conocer. Estaban rotos, sí, pero estaban vivos. Y mientras hubiera aliento, habría una batalla que pelear. El rugido constante del motor del viejo camión de transporte era el único sonido que llenaba el habitáculo, un eco metálico que parecía martillear las sienes de Elena. Durante las 6 horas de trayecto hacia las montañas, no se había atrevido a encender la radio.
El silencio entre ella y el conductor era denso, interrumpido solo por los violentos sacudones del remolque cuando las ruedas golpeaban los baches de la carretera secundaria. Cada vez que el remolque oscilaba, Elena sentía una punzada de pánico en el pecho. Sabía que atrás, en la oscuridad del cajón de transporte, Apolo estaba luchando por mantener el equilibrio sobre 3 patas y media, con su alma herida golpeándose contra las paredes acolchadas. Cuando finalmente cruzaron el arco de hierro oxidado que daba la bienvenida a la claridad, la antigua granja de su abuelo, el nombre le pareció una ironía cruel. Lo que se extendía ante sus ojos era una postal de la decadencia. El tiempo y el olvido habían devorado la pintura blanca de la casona, y el tejado de la caballeriza se hundía como el lomo de un animal viejo. Las cercas, que una vez delimitaron los pastos más verdes de la región, eran ahora esqueletos de madera podrida sepultados bajo un mar de maleza y espinas. Para Elena, que venía de los establos climatizados y los suelos de goma de la alta competición, aquello parecía el fin del mundo. «Aquí es», dijo el conductor con una mezcla de lástima y prisa. «No es el Hilton, muchacha. ¿Estás segura de que quieres bajar al bicho aquí?» Elena no respondió. Bajó del camión con una lentitud penosa. Su pierna derecha, atrapada en una bota ortopédica rígida, se sentía como un lastre de plomo. El impacto de su muleta contra la tierra seca y agrietada producía un sonido rítmico, un recordatorio constante de su propia fragilidad. Se acercó a la rampa trasera y, antes de abrirla, apoyó la frente contra el metal frío. «Ya llegamos, Apolo. Prometí que no te dejaría solo», susurró, aunque el sudor frío que recorría su espalda decía lo contrario. Cuando la rampa descendió, el olor a encierro y amoníaco fue desplazado por el aire puro y frío de la montaña. Apolo salió con una vacilación que le rompió el corazón. No era el caballo que bajaba con altivez en los concursos internacionales, relinchando y desafiando al entorno. Este Apolo bajaba de lado, con la cabeza gacha y las orejas pegadas al cráneo. Su pelaje, antes brillante como el cobre, estaba opaco y cubierto de una pátina de polvo y descuido. La pata trasera derecha colgaba, apenas rozando el suelo, marchita por la falta de uso y la atrofia muscular. Pero lo más aterrador no era su cuerpo, era su mirada. Cuando Apolo finalmente pisó la tierra y sus ojos se encontraron con los de Elena, no hubo reconocimiento, solo un vacío oscuro. Era la mirada de alguien que ha sido traicionado por su propio cuerpo y por los humanos en los que confiaba. El caballo caminó arrastrando su peso hacia el establo, buscando el rincón más oscuro de la baula que Elena había preparado con desesperación la noche anterior. Se hundió en las sombras, dándole la espalda a la puerta, transformándose en una estatua de resentimiento. Ramón, el viejo capataz que aún vivía en una caseta cercana por pura inercia, se acercó arrastrando los pies. Era un hombre hecho de corteza de encina y sabiduría ruda. Miró al animal y luego a la mujer lisiada que se apoyaba en una muleta. «Ese caballo está muerto, Elena», sentenció Ramón con la crudeza de quien ha visto nacer y morir a cientos de animales. El cuerpo respira, pero el espíritu se le escapó en aquella pista. Un caballo de salto que no puede saltar es como un pájaro con las alas pegadas con cemento. Se mueren de tristeza o de rabia. No voy a dejar que se muera, Ramón. He vendido todo lo que tenía para traerlo aquí. Solo necesito que me ayudes con el forraje pesado, respondió ella, apretando los dientes para no llorar. La voluntad no cura huesos rotos, niña. Y menos cura el odio. Míralo. Te odia a ti porque tú eres el recuerdo de lo que él era. Las palabras de Ramón se clavaron en ella durante toda la primera semana. Elena se instaló en el cuarto de aperos, una pequeña habitación pegada a las cuadras, separada de Apolo solo por un tabique de madera. Por las noches, escuchaba los suspiros profundos del caballo y el golpe seco de su pata sana contra el suelo. Era una conversación de sombras. La realidad económica no tardó en golpear. Elena descubrió que las medicinas para el dolor y los suplementos para la reconstrucción de cartílago costaban más que su propia comida. Empezó a saltarse cenas para asegurarse de que Apolo tuviera el mejor feno de alfalfa disponible. Su propia recuperación física pasó a un segundo plano. A veces olvidaba hacer sus ejercicios de rehabilitación porque estaba demasiado ocupada intentando limpiar la baula de un animal que intentaba morderla cada vez que se acercaba. Un miércoles por la tarde, el conflicto estalló. Elena intentó entrar para cambiarle la venda elástica. Apolo, que hasta ese momento se había mantenido en un letargo deprimido, reaccionó con una violencia súbita. Lanzó un mordisco que rasgó la manga de la chaqueta de Elena y, acto seguido, intentó lanzar una coz con su pata sana.
Elena cayó al suelo, su muleta rodó lejos y su bota ortopédica se enganchó en la paja. Estaba allí, indefensa, a los pies de un animal de 500 kilos que vibraba de pura furia. «Apolo, basta. Soy yo», gritó ella, cubriéndose la cabeza. El caballo se detuvo. El pecho le subía y bajaba como un fuelle. Sus fosas nasales estaban dilatadas y rojas. Por un instante, el silencio en el establo fue tan absoluto que se podía oír el latido de dos corazones rotos compitiendo por espacio. Apolo la miró desde arriba, con la mandíbula tensa. Elena, en lugar de gritar de nuevo o huir arrastrándose, se quedó quieta en el suelo. Las lágrimas, contenidas durante semanas de orgullo y dolor, finalmente desbordaron. «Yo también lo perdí todo, ¿sabes?», sollozó ella, hablando con la arena del suelo. «Ya no tengo los aplausos. Ya no tengo el dinero. Mi familia dice que estoy loca. Me duele la pierna cada segundo del día y me despierto deseando que todo haya sido un sueño. Estamos igual de rotos, Apolo. Si quieres matarme, hazlo, porque yo ya no sé cómo seguir si tú no me dejas ayudarte». El caballo relajó las orejas. El fuego de sus ojos disminuyó, dejando paso a una confusión húmeda. Dio un pequeño paso, arrastrando su pata herida, y estiró el cuello. No mordió. Olfateó el cabello de Elena, detectando el aroma de las lágrimas y el miedo compartido. Fue un contacto de apenas 2 segundos, pero fue la primera vez que la comunicación no fue de mando, sino de miseria mutua. Esa noche, Elena no volvió a la casona. Se quedó durmiendo sobre un fardo de paja justo frente a la puerta de la baula de Apolo. El frío de la montaña calaba los huesos, pero el calor que emanaba del establo era el único fuego que la mantenía cuerda. Entendió que Ramón tenía razón en algo. Apolo no era un caballo de vidrio, era un espejo. Si ella seguía actuando como una jinete que busca reparar una herramienta, él seguiría actuando como una máquina defectuosa. Aquel rincón de las sombras, rodeado de maderas podridas y sueños rotos, se convirtió en su santuario. Ya no había jueces, ni cronómetros, ni público esperando la perfección. Solo quedaba la verdad desnuda de 2 seres que el mundo había desechado. Elena cerró los ojos y, por primera vez en meses, no soñó con el salto fallido. Soñó con el sonido de unos cascos caminando sobre la hierba, un sonido imperfecto, asimétrico, pero lleno de vida. La rehabilitación no había hecho más que empezar, y el camino sería un calvario, pero en la oscuridad de aquella cuadra en ruinas, la desconfianza había empezado a agrietarse para dejar pasar un hilo de luz. El invierno en la montaña no pedía permiso, simplemente se instalaba, calando hasta la médula de los huesos y convirtiendo cada movimiento en un desafío a la voluntad. Para Elena, las mañanas comenzaban mucho antes de que el primer rayo de sol rozara las cumbres nevadas. El ritual era siempre el mismo. El despertar brusco por el frío, el dolor punzante en su rodilla derecha que parecía protestar contra la humedad del ambiente, y el sonido del silencio, ese silencio espeso de la cuadra que solo era roto por la respiración pesada de Apolo. La rehabilitación había entrado en su fase más crítica y, paradójicamente, la menos espectacular. No había grandes saltos, ni galopes al atardecer. Solo había milímetros. Milímetros de estiramiento, milímetros de confianza, milímetros de esperanza. Elena había bautizado este periodo como la dieta de la paciencia, porque entendió que el tiempo era el único cirujano capaz de cerrar las heridas que el bisturí no pudo tocar. Cada mañana, Elena se acercaba a la baula de Apolo con un cubo de agua tibia y una esponja. El caballo, que semanas atrás habría reaccionado con violencia o una apatía gélida, ahora la esperaba con las orejas ligeramente inclinadas hacia adelante. El cambio no había sido repentino, había sido el resultado de horas infinitas de Elena sentada en su taburete, simplemente existiendo en el mismo espacio que él, leyéndole en voz alta los artículos de sus viejas revistas de hípica, no por el contenido, sino para que él se familiarizara con las inflexiones de su voz, con su olor, con su calma. «Hoy hace más frío que ayer, ¿verdad, campeón?», susurraba ella mientras comenzaba a masajear el hombro del alazán. Apolo soltó un bufido, dejando que un vaho cálido empañara el aire. Elena comenzó la sesión de fisioterapia manual. Sus manos, que antes solo conocían la tensión de las riendas de cuero y el roce de los guantes de seda, ahora estaban callosas y curtidas por el trabajo rudo. Con una mezcla de firmeza y delicadeza, recorría los músculos del cuello y el dorso de Apolo. La atrofia era evidente, donde antes había una musculatura poderosa y elástica, ahora había huecos y tensiones acumuladas. El caballo estaba acorazado,
protegiendo su cuerpo del dolor mediante una rigidez que, a largo plazo, era tan dañina como la propia fractura. El gran desafío era la pata trasera derecha. La cicatriz de la cirugía era un cordón grueso y oscuro que deformaba la estética del boleto. Elena se arrodillaba en la paja, ignorando el grito de protesta de su propia rodilla lesionada, y comenzaba los ejercicios de movilización pasiva. Era un trabajo de orfebre. Tenía que levantar la pata de Apolo y realizar rotaciones mínimas, buscando devolverle a la articulación el rango de movimiento perdido sin disparar las alarmas de dolor del sistema nervioso del animal. Al principio, Apolo se tensaba tanto que su cuerpo parecía de granito. Elena sentía el temblor en los músculos del muslo del caballo, un temblor que hablaba de miedo y de memoria celular de la caída. Tranquilo, solo un poco más. Confía en mí, Apolo. Yo te sostengo. Esa frase se convirtió en su mantra. Yo te sostengo. En realidad, se sostenían mutuamente. Elena descubrió que en la meticulosidad de la rehabilitación de Apolo encontraba la estructura que su propia vida necesitaba. Si ella se rendía, él volvía a las sombras. Si él progresaba, ella sentía que su propia discapacidad dejaba de ser una sentencia de muerte para convertirse en una simple circunstancia. Ramón la observaba a veces desde la puerta del establo, fumando un cigarrillo apagado por la costumbre. El viejo capataz ya no hacía comentarios cínicos, pero su escepticismo seguía ahí, flotando como la niebla. Un día, después de ver cómo Elena lograba que Apolo flexionara la pata 3 centímetros más que la semana anterior, se acercó. «Le estás dando tu propia alma a ese bicho, Elena», dijo Ramón con voz ronca. «Pero ten cuidado. Un caballo es un animal de huida. Si un día se asusta y olvida lo que has hecho, te llevará por delante sin quererlo. No confundas su paciencia con la cura». «No lo hago, Ramón. Pero si él no cree que puede volver a estar de pie, nadie lo hará por él. La medicina dice que no debería caminar bien, pero el corazón no sabe de anatomía», respondió ella sin dejar de masajear la inserción del tendón. Para financiar los tratamientos, Elena empezó a vender lo poco que le quedaba de su vida anterior. Sus botas de montar de cuero italiano, hechas a medida, se fueron en una página de segunda mano. Su casco de competición, aquel que la protegió en la caída, fue comprado por una joven jinete que soñaba con ser como la Elena de antes. Cada objeto vendido era un pedazo de su pasado que se transformaba en sacos de pienso de alta energía y sesiones de láser terapéutico. Elena ya no vestía chaquetas de marca, ahora usaba las viejas camisas de franela de su abuelo y unos pantalones de trabajo manchados de barro y grasa de cascos. La verdadera prueba de este capítulo llegó una tarde de finales de invierno. El veterinario local, un hombre pragmático que rara vez veía caballos de ese calibre, vino para una revisión de rutina. Tras examinar a Apolo y observar las radiografías portátiles, se quitó las gafas y miró a Elena con una mezcla de respeto y advertencia. «La consolidación ósea es milagrosa, Elena. El hueso está fuerte. Pero el problema ahora no es el calcio, es la cabeza. Apolo ha decidido que esa pata no existe. Se mueve como un trípode porque tiene pánico a la presión. Si no logras que cargue peso en los próximos 30 días, la otra pata, la sana, acabará colapsando por sobreesfuerzo. Se llama laminitis por apoyo colateral, y si eso pasa, no habrá nada que yo pueda hacer». Esa noche, Elena no pudo dormir. El peso de la responsabilidad la asfixiaba. Se sentó en la oscuridad del pasillo del establo, escuchando el roce de Apolo contra la madera. Entendió que la dieta de la paciencia tenía que evolucionar hacia la dieta del coraje. Tenía que obligarlo a sentir, tenía que obligarlo a arriesgarse. Al día siguiente, Elena hizo algo diferente. No se quedó en la baula. Le puso el cabresto y, con una mano firme pero suave, lo invitó a salir al pasillo. Apolo se resistió al principio, plantando sus manos delanteras en el suelo. Elena no tiró de él, simplemente esperó. Se colocó frente a él, mirándolo a los ojos con una intensidad que pedía una respuesta. «Apolo, un paso. Solo uno. Por mí». El caballo la miró. El aire frío entraba por sus fosas nasales. Movió las orejas, detectando la súplica en la voz de Elena. Lentamente, con una cautela que parecía casi humana, Apolo adelantó su pata delantera. Y entonces, ocurrió. Por primera vez en meses, no arrastró la trasera derecha. La levantó, la desplazó hacia adelante y, por una fracción de segundo, dejó que la corona del casco tocara el suelo con intención de apoyo. Fue un instante. Fugaz, casi imperceptible para cualquiera que no fuera Elena.
Pero para ella, fue un grito de victoria en mitad de un desierto. El caballo volvió a encoger la pata de inmediato, temblando, pero el contacto se había producido. La barrera del miedo se había agrietado. Helena se acercó a su cuello y hundió el rostro en sus crines ásperas. Apolo bajó la cabeza y la apoyó contra el costado de Helena, un gesto de entrega absoluta. En ese establo en ruinas, rodeados de frío y pobreza, ambos entendieron que la paciencia no era solo esperar, era preparar el terreno para que el milagro tuviera donde aterrizar. Helena sintió que sus propias manos, llenas de grietas por el frío, tenían ahora un propósito mayor que cualquier trofeo de plata. Estaba aprendiendo el lenguaje de la arena, una comunicación que no se basaba en el mando, sino en el respeto mutuo de dos seres que, poco a poco, estaban dejando de ser víctimas para convertirse en compañeros de batalla. El invierno seguía allí, pero dentro de la cuadra, algo más cálido que el sol había empezado a latir. La primavera en la montaña no era un estallido súbito, sino un susurro persistente que deshacía el hielo de los arroyos y pintaba de un verde tímido las laderas de la claridad. Para Helena, el cambio de estación traía consigo una urgencia eléctrica. Habían pasado meses desde que Apolo pisó por última vez algo que no fuera el suelo de cemento del pasillo o la paja de su baula. El veterinario había sido claro, el hueso estaba soldado, pero la mente del caballo seguía atrapada en aquel instante de dolor en la pista. Si querían recuperar su vida, debían enfrentarse al horizonte. Aquel lunes, el aire olía a tierra mojada y a pinos. Helena se despertó con una sensación de vértigo en el estómago. Sabía que hoy era el día. No usó sus muletas, en su lugar, se apoyaba en un bastón de madera tallada que Ramón le había regalado, un soporte más rústico pero más firme, símbolo de su propia transición. Se dirigió al establo y encontró a Apolo esperándola, con la cabeza asomada por la puerta, observando el rectángulo de luz que entraba por el portón principal. «Hoy vamos a ver el sol, Apolo», dijo ella, acariciando su frente. «Pero de verdad». Le puso el cabezal de cuadra más ligero que tenía, uno de cuerda suave que no ejercía presión, permitiendo que el caballo sintiera que la guía era apenas un hilo de seda entre ellos. Helena sentía el pulso de Apolo a través del ramal, estaba acelerado. El animal percibía que la rutina se había roto. Caminaron por el pasillo. Apolo seguía marcando esa asimetría en su paso, pero ya no arrastraba la pata con la desesperación de antes. Ahora era una cautela aprendida, una desconfianza hacia el suelo que Helena compartía cada vez que sentía un pinchazo en su propia rodilla. Al llegar al umbral del portón, Apolo se detuvo en seco. Sus fosas nasales se dilataron tanto que se podía ver el rosado de su interior. El mundo exterior era demasiado grande, demasiado brillante. Para un caballo que ha vivido el trauma, el espacio abierto no es libertad, es exposición. Es el lugar donde los depredadores, reales o imaginarios, pueden atacar desde cualquier ángulo. Helena no tiró del ramal. Se colocó a su lado, hombro con hombro, dejando que el calor de su cuerpo le diera al caballo el ancla que necesitaba. Estuvieron allí parados 10 minutos, simplemente respirando el aire nuevo. Helena observó cómo los músculos del cuello de Apolo pasaban de ser cuerdas tensas a relajarse levemente. Finalmente, con un suspiro profundo que sacudió todo su cuerpo, el alazán dio el primer paso hacia el exterior. El contacto de los cascos con la hierba fresca fue un momento de revelación. Apolo bajó la cabeza, sorprendido por la textura blanda y viva del suelo. Helena lo condujo hacia un pequeño cercado circular, un picadero de arena fofa que Ramón había restaurado con esfuerzo durante las últimas semanas. Allí, el terreno era ideal, blando para amortiguar el impacto, pero lo suficientemente firme para exigir que el caballo usara su musculatura profunda. «Bien, chico. Solo camina. Siente la tierra». Helena soltó el ramal largo y se quedó en el centro del círculo. Apolo comenzó a caminar a su alrededor. Al principio, era un movimiento errático. El caballo se movía con el cuerpo arqueado hacia afuera, como si esperara que el suelo desapareciera bajo sus pies en cualquier momento. Helena lo observaba con ojos de experta, analizando cada inserción, cada flexión. «Mira hacia adelante, Apolo. No mires tu pata. Confía en el suelo». La rehabilitación física se convirtió en una danza psicológica. Helena utilizaba su lenguaje corporal para guiarlo. Cuando ella se relajaba y bajaba los hombros, Apolo bajaba la cabeza. Cuando ella proyectaba energía, él aceleraba el paso. Era una conversación sin palabras, escrita en la arena del picadero. Helena se dio cuenta de que, en ese espacio, su propia cojera desaparecía.
Se movía con una fluidez que no tenía en la casa. Estaba tan concentrada en el equilibrio de Apolo que su cerebro olvidaba enviar señales de dolor a su propia pierna. En ese círculo, ambos eran perfectos a su manera. Sin embargo, el trauma no se rinde sin luchar. De repente, un pájaro saltó de un arbusto cercano con un aleteo ruidoso. En condiciones normales, Apolo ni siquiera se habría inmutado, mas para un animal con el sistema nervioso en alerta máxima, fue el detonante de un flashback. El caballo se asustó, dio un salto hacia un lado y aterrizó con todo su peso sobre la pata trasera derecha, la pata de la tragedia. Apolo lanzó un relincho de puro pánico y se quedó inmóvil, temblando violentamente. Helena corrió hacia él, olvidando su bastón, cojeando visiblemente sobre la arena. Tranquilo, no ha pasado nada. ¿Estás bien? Se abrazó a su cuello, sintiendo el corazón del caballo golpear contra su propio pecho como un tambor frenético. Apolo tenía los ojos desorbitados. Durante unos segundos, Helena temió que todo el trabajo de meses se hubiera perdido, que la fractura hubiera cedido ante el impacto repentino. El caballo mantenía la pata en el aire, negándose a tocar el suelo, convencido de que el dolor volvería a explotar en cualquier segundo. Mírame, Apolo. Mírame a mí. No duele. Ya no duele. Helena se agachó y, con una mano firme, tomó la pata del caballo. La palpó con cuidado. No había calor excesivo, no había inflamación súbita. El hueso había aguantado. El problema era el fantasma del dolor que vivía en el cerebro del animal. Con una paciencia infinita, Helena empezó a masajear el menudillo, hablándole en voz baja, arrullándolo. Lentamente, los temblores de Apolo disminuyeron. Él bajó la cabeza y escondió el hocico en el hueco del cuello de Helena. Fue en ese momento cuando Ramón, que observaba desde la valla, se acercó con una manzana en la mano. Se la dio al caballo y luego miró a Helena. Ha aguantado el golpe, niña. Ese hueso ahora es más fuerte que el original. Pero lo que le has dado tú hoy es más importante que el calcio. Le has dado un lugar seguro donde asustarse. Helena comprendió entonces que la rehabilitación no consistía en evitar que Apolo tuviera miedo, sino en enseñarle que podía tener miedo y sobrevivir. El tacto de la esperanza no era una caricia suave, era la capacidad de sostener al otro cuando el mundo se desmoronaba de nuevo. Esa tarde, después de volver al establo, Helena se sentó en el suelo de la baula mientras Apolo descansaba. Sus manos estaban llenas de arena y su pierna le dolía con una intensidad sorda, pero se sentía más viva que en los últimos 2 años. Sacó su teléfono y miró una foto de ella y Apolo saltando en la final, antes del accidente. Ya no sentía amargura. Aquella mujer de la foto, vestida de seda y montando un campeón perfecto, le parecía una extraña. La mujer de ahora, manchada de sudor y polvo, cuidando a un caballo con cicatrices, tenía algo que la otra nunca tuvo, una conexión real, forjada en el fuego de la pérdida. El primer cielo que habían compartido ese día les había mostrado que el camino de regreso no sería una línea recta, sino un sendero lleno de piedras y sombras. Pero por primera vez, Helena creía de verdad que llegarían al final. Apolo, que ya no era el caballo de los trofeos de oro, se había convertido en el espejo de su propia superación. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, el silencio de la cuadra ya no era el peso de una tumba, sino el espacio sagrado donde 2 supervivientes se preparaban para el siguiente paso. Habían recuperado el aire, ahora solo faltaba aprender a galopar de nuevo. El verano en las montañas solía ser breve y feroz, pero aquel año, el cielo decidió que la transición hacia el otoño sería una batalla de elementos. Durante días, el aire se sintió pesado, cargado de una electricidad estática que hacía que el pelaje de Apolo se erizara y que la rodilla de Helena enviara señales de advertencia en forma de punzadas sordas. La atmósfera era opresiva, como si la naturaleza estuviera conteniendo el aliento antes de un grito. Helena intentaba mantener la rutina. La confianza de Apolo había crecido, ya caminaba con una fluidez casi normal y empezaba a trotar ligeramente en el picadero circular. Sin embargo, el trauma físico de un caballo es como una sombra, siempre está ahí, esperando a que la luz cambie para alargarse. Apolo seguía siendo sensible a los ruidos fuertes y a los movimientos bruscos detrás de su flanco derecho, el lado por el que el mundo se le había venido abajo. Aquella tarde, Ramón había bajado al pueblo para recoger suministros de invierno, dejando a Helena sola en la granja. El cielo, que al mediodía era de un azul cobalto, se transformó en un manto de color plomo en menos de 1 hora. Las nubes se amontonaron contra las cumbres, y un viento frío empezó a bajar por las laderas,
silbando entre las maderas podridas de la caballeriza. «Va a ser una de las grandes, Apolo», susurró Helena mientras guiaba al caballo hacia su baula. «Entra, aquí estarás seguro». Pero la seguridad es un concepto relativo cuando el pasado aún vive en los nervios. A medida que el primer trueno retumbó en la distancia, un sonido seco que recordó a Helena el chasquido de la madera rompiéndose en la pista, Apolo se tensó. Sus orejas se movían frenéticamente, y sus ojos empezaron a mostrar ese anillo blanco de pánico que Helena conocía tan bien. La tormenta estalló con una furia inusitada. No fue una lluvia suave, sino un bombardeo de agua y granizo que golpeaba el techo de zinc con el estruendo de 1000 tambores. El viento aullaba, colándose por las rendijas y haciendo que las puertas del establo golpearan contra sus marcos. Para Apolo, aquello no era solo clima, era el caos. El ruido del granizo recordaba el impacto de la caída, y la oscuridad del establo, interrumpida por los relámpagos, creaba sombras que parecían monstruos acechando su pata herida. Apolo empezó a girar en círculos dentro de su baula, un comportamiento obsesivo que indicaba que estaba a punto de entrar en un brote de pánico. Sus cascos golpeaban la madera con fuerza. Helena, que se encontraba en el pasillo preparando las mantas, sintió el miedo reptar por su columna. «Apolo, mírame. Quieto», intentó ordenar, pero su voz fue sepultada por un trueno que pareció partir la tierra en dos. En ese momento, ocurrió el desastre. Un rayo impactó en un viejo roble situado a pocos metros del establo. El estruendo fue ensordecedor y la vibración hizo que una de las vigas del techo, ya debilitada por años de humedad, cediera. Con un crujido agónico, una sección del tejado colapsó sobre el pasillo, bloqueando la salida de la baula de Apolo con un amasijo de madera, tejas y metal retorcido. El caballo entró en un estado de terror absoluto. Empezó a lanzar coces contra las paredes, relinchando con un sonido que perforaba el alma de Helena. En su desesperación por huir, Apolo estaba cargando todo su peso de forma violenta sobre su pata trasera derecha, la pata reconstruida. «No, Apolo, te vas a lastimar», gritó Helena, corriendo hacia la obstrucción. A pesar de su propia pierna dolorida, Helena empezó a tirar de los escombros. El agua entraba a raudales por el agujero del techo, empapándola en segundos. El frío era lacerante, pero la adrenalina la mantenía en pie. Sabía que si Apolo seguía luchando de esa forma en un espacio tan reducido, se rompería de nuevo, y esta vez no habría cirugía que pudiera salvarlo. La situación era desesperada. La puerta de la baula estaba atascada por una viga pesada. Helena usó una palanca de hierro para hacer palanca, sintiendo como sus músculos ardían y su rodilla herida amenazaba con fallar. Con un esfuerzo sobrehumano, logró desplazar la viga lo suficiente para abrir la puerta unos centímetros. Entró en la baula, exponiéndose a ser aplastada por el caballo que seguía fuera de sí. Apolo no la veía, solo veía el miedo. «Mírame, Apolo, soy yo». Helena lo agarró de la cara, obligándolo a bajar la cabeza. El caballo estaba empapado de sudor y lluvia, sus músculos temblaban como cuerdas de violín a punto de romperse. Por un segundo, sus ojos se encontraron. El rayo volvió a iluminar el establo y Helena vio el reflejo de la tragedia en la mirada del animal. Pero vio algo más, una pequeña grieta de reconocimiento. Helena no lo soltó. Apoyó su frente contra la del caballo, ignorando el peligro. «Si nos rendimos ahora, la tormenta gana. Tú no eres un caballo roto, Apolo. Eres un guerrero. Confía en mí una vez más». El tono de Helena, una mezcla de autoridad y ternura infinita, logró lo que ninguna medicina habría podido. Apolo dejó de luchar. Se quedó inmóvil, jadeando, apoyado contra el pecho de Helena mientras el mundo exterior parecía desmoronarse. Estuvieron así minutos que parecieron horas, dos náufragos en una caja de madera bajo el diluvio. Helena entendió que no podían quedarse allí. El techo seguía crujiendo y el agua estaba empezando a inundar el suelo, convirtiendo la paja en un lodazal peligroso. Tenía que sacarlo al exterior, a pesar de la tormenta, hacia el refugio más alto del corral superior. «Tenemos que salir, chico. Tenemos que saltar eso», señaló el montón de escombros que bloqueaba el pasillo. Era una barrera de apenas 50 centímetros de alto, pero para Apolo representaba el abismo. Era un obstáculo. Y Apolo no había saltado nada desde el día que su vida se detuvo. Helena lo guió con el ramal, caminando delante de él, cojeando pero sin dudar. Llegaron frente a los restos del techo. Apolo se plantó, bufando, sus patas traseras temblando ante la idea de impulsarse.
El miedo al impacto, el miedo a que el dolor explotara de nuevo, lo mantenía anclado al suelo. Yo voy contigo. A la cuenta de 3. 1, 2. Elena no saltó, pero dio un paso firme y amplio sobre los escombros, tirando de él con una energía que nacía de su propia desesperación por salvarlo. Apolo cerró los ojos, inhaló el aire cargado de ozono y, con un movimiento instintivo, elevó sus patas delanteras y dio un pequeño salto. El aterrizaje fue tosco. Apolo cayó sobre la arena mojada del pasillo y su pata trasera derecha recibió el impacto. Elena contuvo el aliento. El caballo se tambaleó, pero no cayó. Se mantuvo firme. El dolor que tanto temía no llegó. El hueso aguantó. El alma aguantó. Salieron a la lluvia, bajo el cielo enfurecido, y Elena lo llevó hasta el cobertizo superior, un lugar más seguro y seco. Una vez allí, ella se desplomó contra la pared, exhausta, sintiendo que su pierna finalmente cedía. Apolo se acercó a ella y empezó a lamerle el hombro, un gesto de gratitud que Elena recibió con lágrimas mezcladas con agua de lluvia. La tormenta empezó a amainar poco después, dejando tras de fondo un silencio purificador. Elena miró hacia el establo dañado. Habían sobrevivido. El crujido del miedo se había transformado en el sonido de la superacao. Apolo no solo había saltado un obstáculo físico, había saltado sobre su propio fantasma. En mitad de la destrucción, Elena sonrió. Ya no importaba lo que el mundo dijera. Aquel caballo y aquella mujer ya no estaban rotos, estaban forjados en el fuego y el agua, listos para enfrentar cualquier horizonte. El día después de la tormenta, el mundo amaneció con una claridad hiriente. El aire, lavado por el diluvio, era tan transparente que las montañas parecían estar al alcance de la mano. Sin embargo, en la granja la claridad, las cicatrices del desastre eran evidentes. El viejo roble yacía partido en dos y el techo del establo mostraba un bostezo de madera y metal que Elena miraba con una mezcla de cansancio y gratitud. Estaban vivos. Elena se despertó en el cobertizo superior, acurrucada sobre unas mantas junto a Apolo. Le dolía cada fibra del cuerpo, su rodilla estaba inflamada y sus manos tenían pequeñas cortadas por haber removido los escombros, pero al mirar al alazán, todo el dolor se volvía secundario. Apolo estaba de pie, observando el horizonte con una serenidad que Elena no le conocía. No había rastro del pánico de la noche anterior. Era como si la tormenta se hubiera llevado consigo las últimas costras de su miedo. «Lo logramos, chico», susurró ella, estirando sus músculos entumecidos. «Saltaste. De verdad saltaste». Ramón regresó del pueblo poco después, abriéndose paso por el camino embarrado. Cuando vio el estado del establo y a Elena empapada, su rostro habitualmente impasible se descompuso. Corrió hacia ella, pero se detuvo al ver la expresión en el rostro de la joven. No era la expresión de una víctima, sino la de alguien que acaba de ganar la batalla más importante de su vida. ¿Están bien?, preguntó Ramón, jadeando. Vi el rayo desde la carretera, pensé que... Estamos mejor que nunca, Ramón, respondió Elena, apoyándose en su bastón de madera. Apolo saltó los escombros. Cargó el peso en la pata derecha y no se rompió. Él sabe que puede hacerlo. Ahora lo sabe. Las semanas siguientes fueron de un trabajo febril. Ramón y Elena, trabajando codo con codo, repararon el techo del establo. Para Elena, cada clavo martillado era un acto de reconstrucción personal. Mientras tanto, el cambio en Apolo era radical. El vuelo de la fe que había realizado bajo la lluvia había desbloqueado algo en su sistema nervioso. La cojera, que antes era una mezcla de dolor físico y memoria traumática, empezó a desaparecer de forma visible. El caballo ya no caminaba con cautela, empezaba a reclamar su espacio con la autoridad de un soberano. Elena decidió que era el momento de dar el siguiente paso en la rehabilitacao, el trabajo en libertad total en el prado abierto. Ya no más círculos cerrados, ya no más cuerdas. Quería que Apolo recordara lo que significaba ser un caballo sin fronteras. Una tarde de sol suave, Elena condujo a Apolo hasta la puerta del Gran Prado Norte, una extensión de 10 hectáreas de pasto virgen que moría en las faldas de la montaña. Elena sentía una mezcla de euforia y terror. ¿Y si Apolo corría demasiado y se lastimaba? ¿Y si el espacio abierto lo abrumaba de nuevo? Pero recordó que el amor no es posesión, sino liberación. Con manos firmes pero con el corazón latiéndole en la garganta, Elena soltó el mosquetón del cabestro. Apolo se quedó inmóvil un momento, sintiendo la ausencia del peso de la cuerda. Miró a Elena, luego miró el horizonte verde. «Ve,
Apolo. Eres libre. El caballo dio unos pasos lentos, probando la textura de la hierba. Luego, ocurrió algo que Helena nunca olvidaría. Apolo lanzó un relincho potente, un sonido que no era de agonía, sino de puro desafío y alegría. Empezó a trotar, levantando las rodillas con una elegancia que Helena pensó que se había perdido para siempre. Su pata trasera derecha, la pata de la tragedia, se impulsaba contra el suelo con una fuerza rítmica. Entonces, Apolo galopó. No era el galope controlado de una pista de concurso, donde cada zancada es medida por un juez. Era un galope salvaje, desordenado, lleno de vida. El caballo recorrió el prado como si quisiera recuperar cada segundo de los años que pasó encerrado en su dolor. Helena observaba desde la valla, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Al ver aquel cuerpo de cobre surcando el campo, entendió que Apolo no estaba recuperando su carrera, estaba recuperando su esencia. Apolo regresó hacia ella después de unos minutos, frenando en seco a pocos metros y levantando una pequeña nube de polvo. Estaba sudado, con las fosas nasales dilatadas y los ojos brillando con una luz dorada que Helena no veía desde antes del accidente. Se acercó a ella y exhaló un vaho cálido sobre su rostro. Gracias, parecía decir el animal. Helena hundió sus manos en las crines de Apolo. En ese momento, se dio cuenta de que ella también había cambiado. Ya no sentía la necesidad de volver a las portadas de las revistas ni de escuchar los aplausos de la multitud. La validación que buscaba no estaba en un trofeo de plata, sino en la fuerza de aquel animal que se negaba a rendirse. Su propia cojera seguía ahí, un recordatorio físico de su humanidad, pero ya no la definía. Ella era la mujer que había salvado a un ángel caído, y al hacerlo, se había salvado a sí misma. Ramón se acercó a la valla y observó al caballo con un respeto nuevo. Tenías razón, niña. No era de vidrio. Era de hierro. Pero el hierro necesita fuego para volver a forjarse, y tú has sido ese fuego. Él ha sido el mío, Ramón, respondió Helena, recostando su cabeza en el cuello de Apolo. Esa noche, Helena escribió en su diario, la fe no es creer que nada malo va a pasar. La fe es saber que, si pasa, tenemos la fuerza para saltar por encima de los escombros. Hoy Apolo ha volado, no sobre una valla, sino sobre su propio destino. Y yo, por primera vez, he dejado de caer. El capítulo del miedo se había cerrado. Lo que quedaba por delante no era una vuelta a la normalidad, sino el comienzo de algo mucho más profundo, una vida basada en la verdad del vínculo y en la belleza de lo imperfecto. Habían pasado del peso del silencio al vuelo de la fe, y el cielo de la montaña, antes amenazador, ahora se abría ante ellos como una promesa infinita de posibilidades. La rehabilitación ya no era un proceso médico, era un estado de gracia. El otoño regresó a las montañas con una paleta de ocres y rojos que transformó la claridad en un escenario de ensueño. Para Helena y Apolo, el tiempo ya no se medía en sesiones de fisioterapia o miligramos de analgésicos, sino en la profundidad de su conexión. La pata trasera del alazán era ahora un testimonio de resistencia. Aunque mantenía un leve engrosamiento en la articulación, su funcionalidad era plena. Pero la verdadera victoria no era física. La victoria era el alma que habitaba aquel cuerpo, un alma que había pasado por el fuego y había regresado más templada. Una mañana, el sonido de un motor de lujo rompió la paz de la granja. Un coche negro, brillante y fuera de lugar entre el barro y la paja, se detuvo frente al establo reparado. De él bajó un hombre que Helena reconoció de inmediato, Marcus, el dueño del club hípico más prestigioso del país, el mismo hombre que meses atrás había sugerido que sacrificar a Apolo era la opción más humana. Helena lo recibió apoyada en su bastón, vestida con su ropa de trabajo manchada de tierra, con el cabello recogido de forma descuidada. El contraste era absoluto. Marcus traía consigo el olor a perfume caro y el aire de superioridad de quien cree que todo tiene un precio. He visto los vídeos que Ramón subió a internet, Helena, dijo Marcus, yendo directo al grano. Es un milagro. Lo que has hecho con ese caballo es imposible. Los patrocinadores están hablando. Quieren la historia del regreso del campeón. Helena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de la montaña. Marcus caminó hacia el cercado donde Apolo descansaba. El caballo levantó la cabeza, observando al extraño con una calma regia. Está en forma, Helena. Incluso mejor que antes. Tiene una potencia bruta que no tenía cuando solo seguía órdenes. Te ofrezco devolverte tu puesto en el equipo nacional. Pagaremos la rehabilitación completa de tu pierna con los mejores cirujanos de Europa.
Solo tienes que traer a Apolo de vuelta a la pista para la exhibición de invierno. El mundo quiere ver al Fénix saltar de nuevo. Helena miró a Apolo. Por un momento, las luces de los estadios, el aroma de las flores frescas en los podios y la adrenalina de la victoria perfecta bailaron ante sus ojos. Era todo lo que siempre había deseado. Era la validación de que no era una fracasada. Podría volver a ser la Helena de antes. Podría dejar de cojear, dejar de pasar frío, dejar de contar monedas para comprar feno. Caminó hacia el cercado y entró. Apolo se acercó de inmediato, buscando su mano. Helena le acarició el cuello, sintiendo el calor de su piel y la fuerza de sus músculos. Miró la cicatriz del boleto. Recordó la noche de la tormenta, el sabor amargo de la arena en su boca el día de la caída y las lágrimas que ambos habían compartido en la oscuridad de la cuadra. Él ya no es ese caballo, Marcus, dijo Helena con una voz suave pero inquebrantable. Y yo ya no soy esa mujer. No seas sentimental, Helena. Es un animal de competición. Ha nacido para esto. Mira cómo se mueve, él quiere volver a la pista. ¿Vas a condenarlo a ser un caballo de pasto por tu orgullo? Helena no respondió de inmediato. Le pidió a Marcus que esperara y le puso la montura a Apolo por primera vez en más de un año. No era una montura de salto ligera, sino una de paseo, cómoda y robusta. Se subió a él con una agilidad que sorprendió al hombre. Su pierna derecha se acomodó en el estribo. Le dolía, sí, pero era un dolor que sabía manejar. Salieron al prado. Helena dejó que Apolo galopara. No hubo espuelas, ni fustas, ni gritos. Fue un galope de libertad. Apolo saltaba por alegría, cambiaba de pie con una fluidez natural, disfrutando del viento sin la presión de un cronómetro. Helena cerró los ojos y sintió que, por primera vez, no estaba montando un caballo, sino que estaba volando con un amigo. Cuando regresaron, Marcus tenía una sonrisa de triunfo. ¿Lo ves? Es perfecto. Está listo para los obstáculos. Marcus, él acaba de dar el salto más grande de su vida, respondió Helena, bajando del caballo. Ha saltado sobre el odio que te tenía a ti, sobre el dolor que le causé yo y sobre la ambición que nos rompió a ambos. Helena se acercó al hombre y lo miró fijamente a los ojos. Apolo no va a volver a saltar para que tú vendas entradas o para que yo recupere mi ego. Él va a saltar para algo que realmente importe. He decidido convertir esta granja en un centro de rehabilitación para animales y personas con traumas. Apolo será el líder. Él enseñará a otros que estar roto no significa estar acabado. Estás loca, dijo Marcus, visiblemente molesto. Estás desperdiciando una mina de oro por un cuento de hadas. No es un cuento de hadas, Marcus. Es la victoria del alma. Tú llamas oro a las medallas de metal. Yo llamo oro a la paz que siento ahora mismo. Puedes irte. Marcus se marchó, haciendo chirriar los neumáticos sobre la tierra. El silencio regresó a la claridad, pero esta vez era un silencio lleno de plenitud. Ramón, que había escuchado todo desde las sombras del establo, se acercó con un balde de agua. Sabía que dirías eso, niña, dijo el viejo con una sonrisa que le iluminó las arrugas. Pero no sabía que me iba a sentir tan orgulloso de escucharlo. Helena abrazó a Apolo. El peso del éxito pasado se había evaporado, dejando espacio para una responsabilidad mucho más hermosa. Aquella tarde, mientras el sol se ponía, Helena no vio sombras en el establo. Vio el comienzo de una nueva vida. Ya no necesitaba los aplausos de miles de desconocidos, le bastaba con el latido rítmico de Apolo bajo su mano y la certeza de que su cojera era, en realidad, el ritmo de su propia verdad. Habían ganado. No la Copa de Oro de la Federación Hípica, sino la batalla contra el olvido y la crueldad. Helena sacó su bastón y caminó hacia la casona, cojeando ligeramente, pero con la cabeza más alta que nunca. Detrás de ella, el alazán relinchó, un sonido que era una promesa. Mientras ellos estuvieran juntos, no habría obstáculo en el mundo que no pudieran superar. La victoria del alma era definitiva, la rehabilitación había terminado para dar paso a la redención. 2 años habían pasado desde que el coche negro de Marcus desapareció por el camino de polvo de la montaña. En la claridad, el cambio no se medía solo por las reparaciones en los techos o las cercas recién pintadas de blanco, sino por el sonido que ahora llenaba el valle, una mezcla de risas infantiles, relinchos suaves y el constante murmullo de una esperanza que se había vuelto tangible. La vieja granja ya no era un rincón de sombras para seres desechados, se había transformado en el santuario del salto vital, un refugio donde las heridas, físicas y del alma,
eran el requisito de entrada, no una sentencia de exclusión. Elena se encontraba en el centro del picadero circular, el mismo lugar donde meses atrás luchaba porque Apolo diera un solo paso sin temblar. Hoy, su bastón de madera era más un símbolo de autoridad que una necesidad física. Su pierna derecha seguía teniendo días difíciles, especialmente cuando el frío de la montaña arreciaba, pero su caminar era firme, impulsado por un propósito que las medallas de oro nunca pudieron darle. Frente a ella estaba Lucas, un niño de 8 años que había perdido la movilidad en sus piernas tras un accidente automovilístico. Sus ojos, antes llenos de la misma bruma de derrota que Elena vio en Apolo, estaban fijos en el gran alazán. Apolo, imponente y sereno, permanecía inmóvil, como si entendiera que su cuerpo de 500 kilos debía convertirse en un pilar de seda para el pequeño. «Confía en él, Lucas», susurró Elena, con la misma voz que usó aquella noche de tormenta. «Él sabe exactamente lo que sientes». Él también tuvo que aprender a confiar en que el suelo no se iba a romper. Con la ayuda de Elena y Ramón, Lucas fue colocado sobre el lomo de Apolo. No había sillas de cuero rígido, solo una manta suave que permitía al niño sentir el calor y el movimiento rítmico de los músculos del caballo. En el momento en que Apolo dio el primer paso, Lucas soltó un jadeo de sorpresa, y luego, una sonrisa que iluminó todo el picadero. Para el niño, aquel no era un paseo, era la primera vez en años que sentía que el mundo se movía bajo él con fuerza y dignidad. Ramón observaba desde la valla, con los brazos cruzados sobre el pecho. Ya no era el hombre cínico que hablaba de caballos de vidrio. Se había convertido en el abuelo protector de todos los animales que Elena seguía rescatando, una yegua ciega, un perro con 3 patas, un pony que había sufrido abusos. ¿Quién lo diría, verdad, niña?, dijo Ramón cuando Elena se acercó a descansar. El caso perdido ahora es el que salva a los demás. Él siempre tuvo esta magia, Ramón. Solo necesitaba que alguien dejara de pedirle trofeos para empezar a pedirle su corazón. La fama de relatos del gran salto se había extendido. No como una noticia deportiva, sino como un fenómeno de superación humana. Elena había empezado a documentar el progreso de Apolo y de los niños que venían al santuario, compartiendo las historias de forma realista, sin ocultar los días de retroceso o las lágrimas. Su canal se había convertido en un faro para miles de personas que, al igual que ella, se sentían rotas por un sistema que solo valora la perfección. Una tarde de otoño, mientras el sol se ocultaba tras las cumbres, pintando el cielo de un violeta profundo, Elena llevó a Apolo al prado superior para su momento de libertad diaria. Retiró el cabestro y le dio un suave golpe en el flanco. «Ve, campeón. Tu turno». Apolo no salió disparado. Caminó unos metros, se giró para mirar a Elena y luego comenzó un galope lento y majestuoso. Ya no había rastro de la cojera. Su movimiento era asimétrico, sí, una pequeña irregularidad que solo un ojo experto notaría, pero era una asimetría llena de poder. Aquella cicatriz en su pata derecha era ahora su medalla más valiosa, era la prueba de que se puede caer al abismo y regresar con más fuerza. Elena se sentó en la hierba, estirando su pierna cansada. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo que guardaba en un cajón de la casona. Dentro estaba su última medalla de oro, la que ganó justo antes del accidente. La miró bajo la luz del atardecer. El metal brillaba, pero se sentía frío, inerte. Recordó la ovación de los miles de espectadores en el estadio y la comparó con la risa de Lucas esa mañana. No había comparación posible. Con un gesto decidido, Elena guardó la medalla. Ya no era un tesoro, era un recuerdo de una mujer que ya no existía. La mujer que ella era ahora no necesitaba que el mundo la mirara desde abajo en un podio. Le bastaba con estar a la altura de los ojos de Apolo. El caballo regresó hacia ella, trotando suavemente, y se detuvo justo detrás, dejando que su sombra cubriera a Elena. Ella se apoyó en sus patas delanteras y suspiró con una paz profunda. Había encontrado su lugar en el mundo. La rehabilitación animal le había enseñado que la vida no es una línea recta hacia el éxito, sino un círculo constante de caída y ascenso. «Lo hicimos, Apolo», dijo ella, cerrando los ojos. «Ya no tenemos que saltar para nadie más. Solo para nosotros». El galope infinito no era una cuestión de distancia, sino de permanencia. Era la decisión diaria de levantarse, de cuidar la herida y de seguir caminando a pesar de la cicatriz. Elena sabía que habría más tormentas, que su rodilla volvería a doler y que el dinero siempre sería una preocupación en el santuario. Pero ya no tenía miedo.
Había aprendido que el gran salto más importante es aquel que damos hacia nuestra propia verdad, aceptando nuestra fragilidad como nuestra mayor fortaleza. La historia de Helena y Apolo se convirtió en una leyenda local, un cuento que los padres contaban a sus hijos cuando estos se sentían desanimados. Decían que en lo alto de la montaña había un caballo alazán que podía volar sin despegarse del suelo y una mujer que caminaba con la elegancia de los que han vencido al destino. Mientras las estrellas empezaban a asomarse sobre la claridad, el silencio ya no era un peso. Era una melodía de grillos y respiraciones tranquilas. Helena se puso de pie, tomó su bastón y comenzó el descenso hacia la casa. Apolo la seguía a paso lento, su hocico rozando ocasionalmente su hombro en un gesto de lealtad eterna. Ya no eran dos seres rotos intentando sobrevivir, eran dos almas completas que habían descubierto que el cielo no está en las nubes, sino en la tierra que somos capaces de sanar con nuestras propias manos. El galope infinito continuaba, un latido tras otro, en una danza de redención que nunca llegaría a su fin. La historia de Helena y Apolo nos enseña que el destino puede rompernos los huesos, pero solo nosotros permitimos que nos rompa el espíritu. En un mundo obsesionado con la perfección y el éxito inmediato, la verdadera grandeza no se encuentra en el trofeo que se levanta bajo las luces de neón, sino en la mano que permanece extendida en la oscuridad de un establo en ruinas. Esta narrativa es un recordatorio de que nuestras cicatrices no son marcas de vergüenza, sino medallas de supervivencia. La rehabilitación no fue solo física, fue el acto de valentía de aceptar la fragilidad para descubrir una fortaleza que la gloria jamás pudo ofrecer. Cada segundo que has pasado acompañando el galope de Apolo tiene un poder que va más allá de la pantalla. En este momento, hay miles de Apolos esperando en el silencio de la negligencia, corazones nobles que han sido desechados porque el mundo dejó de ver su valor. Tú tienes el poder de ser el cambio. Pulsa el botón de me gusta. Cada like es un latido de esperanza que ayuda a que este mensaje de rescate llegue a más personas. Comenta yo creo. Queremos saber que no estamos solos en esta lucha por la dignidad animal. Tu voz es el relincho que rompe el silencio del abandono. Suscríbete y activa la campana. Al formar parte de esta comunidad, te conviertes en un guardián de relatos del gran salto. Recuerda, tu visualización no es solo entretenimiento, es el motor que nos permite seguir transformando establos vacíos en santuarios de vida. Al apoyar este canal, estás ayudando directamente a que más caballos maltratados tengan la oportunidad de volver a sentir el viento en su rostro. No dejes que su historia termine hoy. Comparte este video y sé tú también el puente hacia su libertad.